Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día lleno de bendiciones. También te damos las gracias por tener la oportunidad de tenernos virtualmente juntos. También te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por la guía del Espíritu Santo. También te damos gracias por la guía de las Escrituras. También te damos gracias por la guía de nuestros líderes y profetas. También te damos gracias porque siempre nos escuchas, porque siempre nos das tu amor y nos extiendes tu mano. Te pedimos en esta noche que lo que podamos escuchar lo podamos poner en práctica, lo podamos escuchar con el corazón, que nos ayude espiritualmente, que nos ayude todo lo que podamos hacer en esta noche. Como hermano nos pueda ayudar a fortalecer nuestros testimonios. También te pedimos que siempre el Espíritu Santo pueda morar con nosotros y que guardes a cada uno de nosotros y a nuestros familiares. Y todo esto te lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, Víctor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, hermano. buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias al Señor. Qué bien, hermanos. Bueno, Doctrinas y Convenios 77 al 80, ¿verdad? Es la que nos toca esta semana, ¿verdad? Y para desglosarlo un poco, voy a hablar acerca de una pequeña historia, lo que pasó de la vida real hace mucho tiempo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra y formó su iglesia. Él la formó perfectamente con 12 apóstoles, ¿verdad? Y él con las escrituras y todos los profetas antes de él y después de él, ¿verdad? Escribieron lo que es la Biblia. Pero sabemos de que la Biblia, según la historia, ¿verdad? Después de que Jesucristo se fue y dejó a los 12 apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles predicaron, pero según la historia, a todos los cristianos los mataron los romanos, ¿verdad? Y ellos se quedaron con las Santas Escrituras, pero se perdieron muchas verdades de las Santas Escrituras, ¿verdad? Para ese tiempo, el Señor en su iglesia tenía tres bases. Es lo que enseñamos los misioneros. Le voy a preguntar a Jonathan. Jonathan, tú como misionero, ¿te recuerdas cuáles son esas tres bases que tenía la iglesia verdadera del Señor Jesucristo? ¿Sí está Jonathan ahí? Aquí estoy. Hermano. Bueno, recuerdo, bueno, tal vez no esté tan perdido de memoria. Las tres bases que debe tener la iglesia. Sí, ¿se acuerdan las tres bases que sostiene la iglesia del Señor Jesucristo? El libro de Mormón es una. Las escrituras. Sí, las escrituras. La segunda sería el profeta. Los profetas. ¿Y la tercera? La tercera ¿Alguien que no le ayude, Jonathan? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, la base principal. Sonia. La revelación. El sacerdocio, la autoridad. ¿Verdad? Entonces, estas tres bases que tenía el Señor Jesucristo, su iglesia, ¿verdad? Estas tres bases que tenía el Señor Jesucristo en su iglesia eran, ¿verdad? La autoridad. ¿Cuál otra dijimos? La escritura. Las escrituras. ¿Y cuál es la otra? Profeta. Los profetas, ¿verdad? Entonces, esas bases se vino a la iglesia de Jesucristo abajo porque mataron a los profetas, como dije, los romanos. Las escrituras se perdieron,
¿verdad? No están en su totalidad, ¿verdad? Y el evangelio en ese tiempo, como unos 500 años después de Jesucristo, fue quitado el evangelio, ¿verdad? Entonces, su iglesia cayó en lo que se llamó apostasía, ¿verdad? Apostasía, ¿qué entienden por apostasía usted, hermano Juan Ramón? Entiendo que como que no existe la verdadera iglesia, o sea que unos predican de una manera, otros de otra. Entonces no se entiende ni cuál sería la verdadera religión cuando cae en apostasía, ¿verdad? Hasta que se restablece de nuevo el evangelio. Ok, gracias, hermano Juan Ramón. Entonces, apostasía es cuando se quitan las verdades, ¿verdad? Las verdades de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia del Señor se cayó. Pero esto no tenía que continuar así. Hubo un oscurantismo todo ese tiempo y el Señor tuvo que mandar a un profeta, llamar a un joven. Hermana Iris, ¿quién fue ese joven? José Smith. El profeta José Smith, ¿verdad? El profeta José Smith, él se encargó, ¿verdad?, de volver a restablecer la iglesia del Señor. Entonces, yo estoy hablando de esto porque muchas cosas se quitaron de la Biblia y era muy importante, ¿verdad?, traducir nuevamente correctamente la Biblia, y el profeta José Smith en estos capítulos, en el 77 más que todo, hay muchas preguntas, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 77, ¿verdad? A ver de qué se trata esas preguntas. Le voy a pedir al patriarca que nos lea del 1 al 5, por favor. Ok. Dice, el 1 dice, pregunta, ¿qué es el mar del vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 de Apocalipsis? La respuesta es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Que hemos de entender por los 4 seres vivientes de los que habla el mismo versículo. La respuesta dice, son expresiones metafóricas que usa Juan, el revelador, para describir los cielos, el paraíso de Dios, la felicidad del hombre y la de los animales, y de lo que se arrastra y de las aves del cielo, siendo lo espiritual semejante de lo temporal, y lo temporal la semejanza de lo espiritual. El espíritu del hombre, la semejanza de una persona, como también el espíritu de los animales y todas otras criaturas que Dios creó. El 3 dice, están limitados los 4 seres vivientes a animales particularmente o representan clases u órdenes. La respuesta dice, están limitadas a 4 animales particulares, mostrados a Juan para representar la gloria de las clases de los seres en su orden o esfera de creación, decretados en cuanto al gozo de su felicidad eterna. 4. Que hemos de entender por los ojos y las alas que tenían los seres vivientes. La respuesta dice, sus ojos son una representación de luz y conocimiento, es decir, están llenos de conocimiento, y sus alas representan el poder para moverse, para obrar. El 5. Que hemos de entender por los 24 ancianos de los que habla Juan. Respuesta. Hemos de entender que estos ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio y habían muerto, pertenecían a la cierta iglesia y estaban entonces en el paraíso de Dios. Muy bien, patriarca. ¿Nos puede dar una explicación pequeña, breve de esto, por favor? La verdad que, porque yo les voy a decir algo.
A veces las personas dicen que tienen temor de hablar de Apocalipsis porque hablan de unos seres, de que vuelan, que esto y el otro. En esta sección, aquí explica todo lo que está en Apocalipsis. Aquí explica cómo es, no cómo las personas piensan, sino que cómo es verdaderamente. Esta revelación fue dada al profeta José Smith hace muchos años. Y entonces, nosotros leemos todo el capítulo y usted mira que aquí están los versículos y están las respuestas al mismo tiempo. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que aquí está explicado lo que en Apocalipsis otra persona piensa que es algo, que es como algo de terror. No, esto es algo significativo, porque imagínense que está hablando de los ancianos, está hablando de lo temporal, de lo espiritual, y está hablando dice de la felicidad eterna. Entonces quiere decir que Apocalipsis lo que nos dice a nosotros es lo que iba a suceder o lo que va a suceder cuando estemos nosotros, ya no estemos en esta tierra. Así es, gracias, Patrick. Aquí en estos 5 versículos que leyó el patriarca nos habla bien clarito, ¿verdad? Acerca de lo que dice, lo que tradujo el profeta José Smith, ¿verdad? Y como dice el patriarca, todo esto está tan claro, pero tenemos también que tener el Espíritu del Señor, porque si nosotros no tenemos el Espíritu del Señor, entonces nos podemos confundir, y eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Que haya confusión en nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? Lo que leyó el patriarca, que hemos de entender por 4 seres vivientes de los que habla este versículo, ¿verdad? En Juan, en el Juan, ¿verdad? El Apocalipsis. Son expresiones metafóricas que usó Juan el Revelador al describir los cielos, el paraíso, la felicidad del hombre y de los animales, ¿verdad? De los animales, o sea, porque si nosotros tenemos que entender acerca de la resurrección, tanto nosotros los seres humanos como los animales van a resucitar con nosotros. Y tenemos que resucitar para un mundo nuevo, ¿verdad? Y entonces, dice que algo también que nosotros pensamos que los ángeles que tenían alas era para ver qué hacer, pero ahí dice que tenían poder para moverse de un lado para otro, para orar, para hacer cosas que Jesucristo les mandaba hacer. Entonces, por eso es que ellos tenían esas alas, porque tenían poder para andar de un lado a otro. Exacto. O sea que hablando espiritualmente, ¿verdad, patriarca? Hablando espiritualmente, o sea que nosotros, correcto, con la oración y el Espíritu del Señor, nosotros vamos a movernos espiritualmente para ayudar a otras personas, ¿verdad? Por ejemplo, estas clases o las noches de hogar nos están ayudando en ese aspecto, ¿verdad? Tenemos esas alas, tenemos el Espíritu del Señor con nosotros, ¿verdad? Entonces, también dice el 4, ¿qué debemos entender por los ojos y las alas? Bueno, lo que habló el patriarca ahorita, ¿verdad? Es el conocimiento y la luz que va a estar en nosotros para poder, como dijo el patriarca, poder movernos de un lado a otro. Si no tenemos ese conocimiento, entonces vamos a estar perdidos, ¿verdad? Tenemos que tener esa luz y ese conocimiento. Ahora vamos a leer del 6 al 8. Hermana Iris, por favor, ¿nos puede leer del 6 al 8? Está bien, hermano. Sí, al 8. ¿Qué hemos de entender por el libro de Juan, que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? Respuesta, que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas de su administración concerniente a esta tierra durante los 7,000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. ¿Qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado?
que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años, el segundo la de los siguientes 1000 años y así hasta el séptimo. ¿Qué hemos de entender por los 4 ángeles de los que se habla en el capítulo 7 y versículo 1 del Apocalipsis? Que son 4 ángeles enviados de Dios, a quienes he dado poder sobre las 4 partes de la tierra, para salvar la vida y para destruir. Son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y tienen el poder de cerrar los cielos, de sellar para vida o de echar abajo a las regiones de las tinieblas. Entonces, aquí, hermana Iris nos está hablando de los 7 sellos. De los 7 sellos. ¿Verdad? Y que cada sello representa 1000 años. 1000 años. Oh, Hasta llegar al séptimo. y al llegar al séptimo, ¿verdad? Es donde debemos como dije, prepararnos. Como en una de las clases anteriores, el Señor no quiere que nos preocupemos, sino que nos preparemos, ¿verdad? Ahorita estamos en el 6º sello, ¿verdad? Entonces, entonces ahí es donde debemos de entender que el 7º sello son los 1000 años que viene el Señor Jesucristo a reinar, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Hermano Juan Ramón. No. ¿Está claro? Sí. Oh, ok, gracias, Víctor. Entonces, y la última pregunta, ¿qué debemos entender? Dice, por los 4 ángeles, ¿verdad? Que leyó la hermana, de lo que se habla en el capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 1, dice, ¿qué son, verdad? Los 4 ángeles, que son 4 ángeles enviados de Dios a quienes ha dado el poder sobre las 4 partes de la tierra para salvar la vida y para destruir los que y para destruir, son los que tienen el evangelio eterno para darlo a toda nación, tribu y lengua, ¿verdad? Y tienen el poder para cerrar los cielos, sellar para vida y echar abajo las regiones de las tinieblas, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo de que aquí los 4 ángeles significan la predicación del evangelio, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos ángeles que predican el evangelio? En los 4 extremos de la tierra. ¿Quiénes creen que son? Hermana Martínez, May, para ti, ¿quiénes son esos 4 ángeles o el montón de ángeles que hay sobre la tierra predicando el evangelio? ¿Quiénes son los que andan predicando de 2 en 2? Los misioneros, y con ellos me recuerdo que era el espíritu de Juan, el que predicaba, que se quedó aquí en la tierra. No sé si eso tiene que ver. Sí, Juan está vivo. Juan, el escribió el Apocalipsis. Con ellos están los misioneros, todos los misioneros, como dice aquí, que predican el evangelio por todo el mundo, y eso lo estamos viendo. Es la única iglesia que tiene en todo el mundo para predicar el evangelio restaurado y completo, ¿verdad?
Entonces, aquí prácticamente el profeta José Smith recibió una gran revelación. Ahora vamos a leer más adelante del 9. El 9 y el 10 y el 11. Le vamos a pedir a la hermana Guillén, por favor. María. Hermana Doña Mari. No, el micrófono. Del 9 al 11. Por favor. ¿Qué hemos de entender por el ángel que asciende del oriente? Versículo 2, capítulo 7 del Apocalipsis. Respuesta, que el ángel que asciende del oriente es aquel a quien es dado el sello de Dios viviente sobre las 12 tribus de Israel. Por consiguiente, clama a los 4 ángeles que tiene el evangelio eterno, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y así queréis recibirlos en este es Elías, que habría de venir a congregar a las tribus de Israel, y a restaurar todas las cosas. ¿En qué tiempo se complicarán las cosas de las que se habla en este capítulo? Se cumplirán en el 6º milenio, o sea, cuando sea abierto el 6º sello. ¿Qué hemos de entender por los 144,000 sellados de entre las tribus de Israel? 12,000 de cada tribu. Que aquellos que son sellados son sumos sacerdotes, ordenados según el santo orden de Dios para administrar el evangelio eterno, porque son estos los que son ordenados entre toda la nación, tribu, lengua y pueblo, por los ángeles a quienes es dado poder sobre las naciones de la tierra para traer a cientos quieran venir a la iglesia del primogénito. Ok, gracias, hermana Mari. Me encantó a mí estos 3 dos versículos, ¿verdad? Estamos hablando todavía del ángel, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿verdad? Que este sello que Dios, ¿verdad?, dio sobre las 12 tribus de Israel, por consiguiente clama a los 4 ángeles que tienen el evangelio diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado la frente de sus siervos, de nuestro Dios. Y si queremos recibirlo, este es Elías, el que habría de venir a congregar las tribus de Israel y a restaurar todas las cosas. Pues Elías fue el profeta que dio las llaves para la restauración prácticamente de todo este evangelio. Elías, si nosotros vemos, es una parte muy importante, porque él fue un profeta que tenía ese poder y la autoridad, y se le fue entregada al profeta José Smith, ¿verdad? Patriarca, ¿qué nos puede explicar de Elías y cuál fue la gran bendición que nos ha dado a nosotros en estos últimos días, que vamos cada semana a ayudar a muchas personas para que puedan pasar el velo? Ok, es que acordemos que está Elías el profeta y Elías el que restauró la obra de historia familiar y templo. Elías el profeta fue el que le entregó las llaves del evangelio a José Smith. Ajá. La plenitud, porque recuerden que al principio estábamos hablando, porque habló de que hubo un tiempo antes de ser restaurada la iglesia, había una apostasía. Entonces, ellos, cuando ya iba a ocurrir la apostasía, ellos se llevaron esas llaves. El Señor les dio las llaves y ellos no se las entregaron. Había de haber un tiempo en el cual
tenía que entregarle las llaves a alguien que el Señor había escogido. Entonces, en esta dispensación, Elías el profeta le entregó las llaves de la dispensación de los tiempos, de la predicación del evangelio. Y ahí dice de la ordenación al sacerdocio, bueno, de la restauración del sacerdocio, de muchas cosas importantes que iban a suceder. Entonces, Elías, el profeta, fue el que vino. El otro Elías fue el que vino, porque hay que distinguirlo, ¿va? No hay que confundirlo con los dos Elías. Uno es el que vino a restaurar el evangelio y el otro es el que vino a poder restaurar lo que es la obra de historia familiar y templo. A él, al Elías, al otro Elías, se le dio estas llaves para poder restaurar. Entonces, aquí lo que me gusta es que él vino, porque si ustedes pueden leer en todo lo demás, dice que habla de los 144 sellados. Las personas piensan que a usted le van a poner un sello en la frente. No, no, no es así. Los 144,000 sellados son aquellos que hagan la obra en el templo, los que se sellen en el templo. Eso quiere decir sellarse, sellarse en el templo. Porque al final dice que recuerde que todos los que se han sellado en el templo van a pertenecer a la iglesia del primogénito. Y al ser de la iglesia del primogénito, son los que serán los que están sellados en un templo. Los otros solo son miembros de la iglesia de Jesucristo, pero no son miembros. Los que no hacen convenios en el templo no se convierten en miembros del primogénito. Es diferente, ¿va? Porque posiblemente los que solo sean miembros de la iglesia y no hagan convenios en el templo van a tener un grado de gloria un poco más pequeño, más abajo. Pero los del primogénito dicen que alcanzarán la vida eterna y estarán en la gloria celestial. Eso es lo que yo puedo decirles por ahorita. Gracias, Patrick. Y como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Dice bien clarito, en el sexto sello se cumplirá esta profecía y ya se cumplió. En el sexto sello, o sea, en el sexto milenio, es donde ya se cumplió, ¿verdad? Con este profeta, con estos dos profetas, los Elías y el profeta José Smith, que recibieron esas llaves, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la traducción de estos versículos, de este capítulo, ¿verdad? Ahora le vamos a pedir al hermano Juan Ramón que nos lea del 12 al 13, por favor. ¿Qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 de Apocalipsis? Respuesta: que así como Dios hizo el mundo en 6 días y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder. Cuando él haya sellado haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas, y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. Hasta el 13 me dijo. Sí, por favor. Ok. Cuando se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 del Apocalipsis, se cumplirán después que sea abierto el séptimo sello antes de la venida de Cristo. Ok, hasta ahí, hermano. Hey. Entonces, aquí, ¿qué nos habla, hermano? Del séptimo milenio, ¿verdad? Del séptimo sello.
Séptimo sello. Ajá, ese es cuando venga el Señor Jesucristo, dice aquí, donde Él juzgará y redimirá, dice. ¿Verdad? O sea que ahí es donde Él va a reinar. Y los que resuciten en la primera resurrección van a estar con Él. Vamos a estar con Él porque yo tengo la fe, ¿verdad? De que eso va a pasar si yo me esmero y cumplo con todo lo que el Señor dice, ¿verdad? Y entonces ya nos debemos de estar preparando, ¿verdad? Para que suceda todo esto. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a eso, hermano Juan Ramón? No, está bien, bien claro. Bien, bien claro, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le vamos a pedir a hermano Víctor que nos lea del 13 al 15, por favor. Del 13 al 15. Sí, por favor. ¿Qué entiendes por estos versículos, Víctor? Ajá. Él fue uno de los profetas que preparó la venida del Señor, ¿verdad? Pero aquí dice, ya para finalizar, dice de que se da a entender por los dos testigos, ¿verdad? Del capítulo 11 que habla aquí, son los profetas que serán levantados de la nación judía en los posteriores días, ¿verdad? En la época de la restauración, para profetizar a los judíos. Acuérdense que los judíos ellos no creen que Jesucristo ya vino. Ellos esperan un Mesías, ¿verdad? Entonces a ellos no se les puede predicar el evangelio porque dicen que ellos esperan un Mesías, ¿verdad? Entonces es por eso que dice que se va a levantar, ¿verdad? Estos profetas para que les hablen de Jesucristo, que ya está prácticamente, Él pues ya resucitó, ¿verdad? Él ya dio la vida por nosotros. Él ya restauró su iglesia nuevamente aquí sobre la faz de la tierra, pero los judíos no, ellos están esperando, ¿verdad? Al Mesías que ellos creen. ¿Verdad? ¿Qué nos puede decir el patriarca Robledo en cuanto a esto? Esto último, ya para finalizar. Okay. Algo es que estaba buscando yo donde dice, donde la última batalla que hubo en el, ¿cómo se llama? Un concilio de los cielos. Sí, no, de la última batalla que dice en el libro de Mormón. Oh. Cuando solo quedó Moroni,
que dice que a él se le entregaron las planchas. Las planchas, él fue el último que tuvo las planchas, ¿verdad? Pero ahí es que no lo puedo hallar, pero dice que ahí él dice, excepto las que escondí en el cerro de Cumora, dice. Ok, cuando hablamos del cerro Cumora, ahí el cerro Cumora fue donde al profeta José Smith se le dio las planchas para el libro de Mormón. Pero existe otro cerro de Cumora donde el Moroni enterró las planchas, que esas todavía no han salido a la luz. Entonces, cuando salga cuando salga esa plancha, ahí yo me imagino que está la plenitud del Evangelio de Jesucristo y todo lo que ya cuando salga ese sello, ¿cómo se llama? Salga esas planchas, seguramente ya será el final de la tierra, ya estaría más cerca la venida de Jesucristo. Entonces, en el libro de Mormón, es que no lo encuentro, pero ahí dice que Moroni escondió la plancha esa, pero excepto las que dejé en el cerro de Cumora. O sea que existen otras planchas. Existen otras planchas que no han salido todavía a luz. Se dieron a conocer las planchas del libro de Mormón, pero esas planchas todavía no han salido. Entonces ese será el último, pongámosle el último sello. Cuando salga eso, es que todas las cosas ya se habrán cumplido y se van a cumplir. Y ahí hablará, por lo menos, yo me imagino, no es que es así como está escrito, pero yo me imagino que ahí es donde hablará de cómo será la tierra después de que la tierra sea purificada, porque al principio de Apocalipsis dice que la tierra se mira como un vidrio. Dice su estado, el estado de la tierra, cómo va a ser después del último milenio, ya cuando la tierra sea purificada. Entonces, podemos ver de que esas planchas todavía no han salido, sino que tienen que salir a la luz. No se sabe en qué tiempo, no se sabe qué es lo que está escrito, pero yo me imagino que están las verdades de lo que el Señor va a hacer con la tierra, cómo será la tierra y cómo será el ser humano, cómo estaremos nosotros, en qué condición vamos a estar nosotros. Eso es lo que yo me imagino de esas planchas, pero que no es así. Eso es lo que yo pienso, no es que está escrito todavía. Gracias, patriarca. Bueno, hermanos, para finalizar, yo les quiero comentar de que realmente lo que nos dice, ¿verdad?, esta hermosa clase acerca de la traducción de la Biblia por el profeta José Smith, ¿verdad? Y las personas que le ayudaron a traducir al profeta José Smith el Apocalipsis, ¿verdad? Lo que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, aprendamos, pero también que no nos ofusquemos, ¿verdad? Como decir, oh, yo voy a aprender y voy a ser un profeta, voy a ser el mejor en el estudio de las escrituras y vanagloriarnos. No, eso es lo que no quiere el Señor, eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Lo que quiere el Señor, que oremos siempre y tengamos su espíritu para que Él quiera decirnos mediante las escrituras lo que Él desea que hagamos, ¿verdad? Simple y sencillamente que no nos preocupemos por aprender todo, sino que nos preocupemos por aprender lo que el Señor quiera que aprendamos para nuestra salvación, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Esto lo hace el Señor para que nos preparemos, ¿verdad? Y nos esforcemos lo mejor que podamos con nuestra familia, porque la exaltación es con la familia. La salvación la podemos tener personal, pero si no tenemos a toda nuestra familia, ¿verdad? En lo que quiere el Señor, que les enseñemos su evangelio con el Espíritu, entonces de nada sirve que tengamos el mayor conocimiento y todo, pero si no tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida y esforzándonos por aprender su evangelio poco a poco, hermanos, ¿verdad? No así de meternos todo de un solo, no, porque eso es lo que quiere Satanás, ¿verdad? Para que nos confundamos, como les dije, ¿verdad? Yo doy testimonio de que el Señor sabe lo que hace en nuestras vidas,
Doy testimonio de que Él nos da sus bendiciones cuando nosotros realmente las merecemos y nos esforzamos. Doy mi testimonio de que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra a restablecer su iglesia verdadera y de que nuestro Padre Celestial quiere que sigamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Testifico que el profeta José Smith fue un profeta de Dios, así como el que está ahorita actualmente, el profeta Rosa M. Nelson, y que él siempre va a dirigir su iglesia mediante el profeta. Y comparto esta clase, hermanos, en nombre de Jesucristo. Amén. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos. Amén. Amén. Hermano, Sí. quiero decirles algo. Esto es lo importante de estas noches de hogar, porque en mi caso, yo leo Doctrinas y Convenios, el Libro de Mormón, y eso es lo más importante, que las personas que tienen más conocimientos nos den el conocimiento a nosotros, que de repente hay partes que no las entendemos. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Porque de esa manera nos vamos fortaleciendo más cada día, ¿verdad? Y entonces me agrada mucho por eso debatir esta situación del Libro de Mormón o los libros canónicos, ¿verdad? Sí. Y pues hay que agradecer a Dios también, ¿verdad? Porque pues hay personas que Dios les da suficiente sabiduría, ¿verdad? Para poderlas compartir con nosotros, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahora le damos el tiempo a Víctor. Si no hay nadie más que tenga otra opinión, sí. Uh-huh. Uh-huh. Ay, gracias. Ya. Hermano Víctor, hay algo, el logotipo, ¿cómo lo vamos a debatir en este día? Si hay más o no mandaron más. Iri, es lo que se está, están buscando un logotipo para el grupo. Explícale, Víctor, cómo se va a llamar el grupo. Está bien. Ok. Versículo 1, 38. Ok, voy a participar también. Vamos a ver si para poder mandar alguna idea de logo. Gracias, gracias. Sí.
Vamos a diseñar alguno aquí. Levanten la mano. Ahí. Yo la voy a hacer, hermano. Listo. Nuestro amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por un día maravilloso que nos has dado. Gracias por este maravilloso estudio de las Escrituras en esta noche de hogar. Gracias por las inspiraciones y percepciones que tenemos. Te damos gracias también porque cada día nos estamos reuniendo más a este grupo para seguir aprendiendo. Te damos gracias también por el Espíritu Santo y por el sacerdocio. Pedimos que nos guardes, que nos protejas, que nos ayudes a seguir procesando espiritualmente para poder llegar a tu presencia y que muchos hermanos se puedan aprender de este maravilloso evangelio. Danos sabiduría y salud a cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí y que puedas proteger a nuestros líderes y al profeta para que pueda seguir guiándonos. Y todo esto lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. A Buenas todos. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias a doña Mari, don- Daniel. Que descansen. Vemos. Iris. Dios los bendiga. Dios. Una Leticia. Leticia. Y la hermanita. Marta, buenas noches. Vemos, Víctor. Vemos a todos. Vemos el domingo a las 7, si el Señor lo permite, ¿verdad? Sí. Correcto.